Los grandes maestros. La mejor guía de los pintores más importantes del pasado. En la ribera del río Arno, Florencia crecía más y más cada día. Pero aquí, en los montes de Mugello, el tiempo transcurría más lentamente. La vida avanzaba pausadamente, como los senderos que escalan los Apeninos desde Toscana hacia la Emilia. Aquí, todos seguían el tempo de la naturaleza, el ritmo de los campos y de quienes en ellos trabajaban. Hacia 1275, el hijo de Bondone, un niño campesino de Colle di Vespignano, apacentaba a su pequeño rebaño. Pasaba el tiempo dibujando sus ovejas en la tierra o las rocas de los prados. El maestro Cimabue, el artista más famoso de la época, reparó en los dibujos del zagal durante un viaje a Bolonia y quedó impresionado por su calidad artística. Y así empezó la leyenda, mitad fábula, mitad hechos constatados, de un artista que revolucionaría la pintura, pero cuyo nombre quedó en el misterio. El joven pastor solo respondía a Cimabue por su sobrenombre: «Me llamo Giotto». Giotto nació en 1267. Fue contemporáneo de Dante, y como el famoso poeta, Giotto conoció desde joven la activa ciudad de Bolonia. En el siglo XIII era uno de los centros culturales más importantes de Europa. Cimabue había pintado allí un suntuoso retablo de la Virgen, entronada en la iglesia boloñesa de Santa María de los Siervos. Y tras su regreso a Florencia, guió los primeros pasos de su excepcionalmente dotado discípulo. Cimabue y Giotto trabajaron codo con codo, incluso pintaron varias obras juntos. La sencilla y solemne organización de las pinturas de Cimabue fueron una influencia esencial en el estilo de Giotto. El joven Giotto se concentró sobre todo en dos temas que mantendrían su importancia durante toda su carrera: la Virgen y el Niño para la iglesia de San Jorge de la Costa y una gran crucifixión en madera para la Basílica Dominica de Santa María Novella. En un gran salto adelante, la anatomía de la figura de Cristo superó las formas del estilo bizantino. El siglo XIII se acercaba a su fin. Los talleres artísticos más importantes de Italia y la cuna de la innovación estilística ya no se hallaban en Bolonia, Florencia o Roma. La Basílica de San Francisco de Asís se convirtió en el crisol del nuevo arte. San Francisco murió en 1226. Poco después fue erigida una grandiosa iglesia en torno a su tumba. La primera fase, culminada en 1230, fue la robusta iglesia inferior. La radiante iglesia superior sería consagrada en 1253. En contraste con el sombrío silencio de la basílica inferior, el ritmo espacial de la nueva iglesia quedaba marcado por la progresión de 4 grandes arcos a lo largo de una nave amplia y despejada. Hacia 1280, Cimabue inició la decoración de los cruceros. La oxidación de los colores ha afectado seriamente la conservación de los frescos, que sin embargo mantienen la fuerza y el dramatismo del estilo del maestro. De hecho, representan el punto culminante de la evolución del arte bizantino en Italia. La distribución de las figuras, las posturas, sus gestos y facciones siguen reglas marcadas por la tradición.
Pero Cimabue infundió también un nuevo significado a estas pinturas. Sus figuras están cargadas de una singular energía que las lleva al borde del abismo en el conflicto final entre el bien y el mal, que turba y confunde mentes y almas. Cimabue pintó también una virgen, más plácida, con los santos, en la iglesia inferior, famosa por su frágil y conmovedora imagen de San Francisco. Hacia 1285, Cimabue, que supervisaba el desarrollo de la obra, dio rienda suelta a sus colaboradores, a los que se unieron otros pintores llegados de Roma. Escenas de leyendas clásicas y del Nuevo Testamento empezaron a tomar forma en las secciones superiores de la nave. El joven Giotto, con 20 años, participó también en este gran proyecto. Estaba ya preparado para representar a San Francisco. Recientemente hay quien ha sembrado dudas en cuanto a la contribución de Giotto en las magníficas escenas del santo, pintadas durante la última década del siglo XIII. Lo que es indudable es que estos frescos marcaron el albor de una nueva era, no solo en el arte, sino en toda la cultura europea. Y así la humanidad moderna empezó a tomar forma en los muros de Asís, en el cenit del medievo. En contraste con las representaciones de relatos evangélicos, aquí Giotto tuvo la oportunidad de crear episodios, situaciones y personajes totalmente nuevos, inspirados en hechos cercanos en el espacio y el tiempo. Y el pintor, identificado con la esencia y el espíritu del ejemplo franciscano, transformó estas emociones en una realidad viva y sencilla. Giotto se adentró en la plaza de la ciudad de Asís para estudiar los restos del templo romano dedicado a Minerva. Posteriormente lo utilizaría como fondo en la escena de un hombre que extiende su capa a los pies del joven San Francisco en una emotiva serie de gestos y expresiones. Las murallas de la ciudad y los campos circundantes son escenario de la nítida y definida escena del hombre donando su capa a un pobre, y son prueba elocuente de la lógica, estrictamente lineal en su composición. Las líneas que fluyen desde las montañas convergen hacia la cabeza de San Francisco, guiando el ojo del espectador hacia el núcleo de la acción. No es difícil imaginarse a Giotto, fascinado por los montes de Umbría, caminando hacia el monasterio de San Damiano, reviviendo la visión mística del santo y arrodillándose ante la imagen del crucifijo, entre los ruinosos muros de la desvencijada iglesia. Y he aquí, una vez más, las calles de Asís, sólidamente adoquinadas, serpenteando entre las fachadas de piedra. Calles, casas y muros se convierten en telón de fondo en la famosa renunciación a los bienes terrenales, en la que San Francisco se despoja de sus ropajes ante el horrorizado sacerdote. El obispo interviene para cubrir, siquiera parcialmente, el delgado aunque atlético cuerpo del santo, prueba de cómo Giotto profundiza en la anatomía real y no se conforma con las tradicionales formas físicas bizantinas. La escena representa el punto crucial de la vida de San Francisco. A partir de este momento, abandonó sus elegantes ropas de joven acomodado por un humilde hábito. Lo vemos envejecer gradualmente. Su cuerpo se encorva, pero aunque físicamente más débil, es cada vez más fuerte en espíritu y expresión. En escenas de intensa religiosidad, Giotto se centra en la creación de fondos y edificios en perspectiva. En al menos 1000 años, ningún pintor había mostrado gran interés en plasmar 3 dimensiones en sus obras. Giotto, buscando una imagen creíble y auténtica, muestra aquí los primeros pasos de un camino que iba a guiar a todos los grandes maestros de la pintura italiana. Giotto prestó especial atención a la realidad natural y arquitectónica.
incluso en sus escenas de más fantástica inventiva. La simplificada estructura de la cabaña de Ribotorto, donde tuvieron lugar los hechos, es descrita con precisión, especialmente en la escena donde los hermanos presencian la visión de San Francisco elevándose a los cielos en un carro ardiente. Giotto era un maestro de la realidad. De hecho, paredes, torres y monumentos de Arezzo muestran la escena de los demonios expulsados de la ciudad de Toscana de un modo preciso y tangible. Pudo haber elegido un estilo demoníaco y fantástico para plasmar la escena. La fascinante pureza de los ermitaños franciscanos fue su inspiración para la conmovedora escena del nacimiento de Greccio. Como San Francisco, y lejos de los rígidos valores tradicionales, Giotto se expresaba con total libertad. Las bocas abiertas de los cantores fueron una audaz innovación, así como su atención a los detalles de la carpintería de la cruz, vista desde atrás. Con San Francisco como modelo, Giotto recitaba, obra tras obra, su canto a las criaturas. El susurrar de las hojas y el aleteo de las aves se mecían sobre la solemnidad de la basílica, en la famosa escena del Sermón de los pájaros, culminación de una poesía mística y onírica que ni siquiera su precario estado de conservación puede destruir. Giotto no eludió la suprema dificultad de Nuestra Hermana, la muerte del cuerpo, que afrontó con sus armas habituales, sencillez y naturalidad. Como se aprecia en la muerte del caballero de Celano o en la silente muerte de San Francisco. La serie de episodios de la vida del santo alcanza su clímax dramático en el momento más tenso y más misterioso: la estigmatización del santo entre las rocas de Berna y la ascensión al cielo de su alma en el momento de la muerte. Al concluir esta obra, hacia 1300, Giotto aparecía como el maestro más avanzado de su tiempo. Encarnaba la supremacía del discípulo sobre el maestro. Dante lo expresó en estas concisas y expresivas líneas: Tú, Cimabue, creías dominar de la pintura el terreno, pero ahora Giotto aclamación tan fuerte recibe que tu fama ha ensombrecido. La confirmación del prestigio de Giotto provino de Roma. El año 1300, el Papa Bonifacio VII anunció el primer jubileo. Tras siglos de penosa decadencia, la ciudad eterna florecía una vez más, y el vigor del estilo romano pervivía en la memoria de la rancia y clásica nobleza. El toscano Arnolfo di Cambio propició una profunda renovación de las artes escultóricas, consciente de la herencia de la Roma antigua. Giotto tomó parte en los proyectos artísticos que el Papa encargó, pero las obras más prestigiosas, como el fresco conmemorativo de la proclamación del Año Santo en San Juan de Laterano, han sido alteradas y es casi imposible reconocerlas. Sin embargo, el último políptico, conservado en la Pinacoteca Vaticana, está bien conservado. Pintado por ambos lados, fue un encargo del cardenal Caetani Stefanecchi para el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Es el testimonio más completo de la significativa y repetida presencia de Giotto en Roma. Hacia 1304, tras una temporada en Florencia, Giotto reemprendió sus viajes. Esta vez hacia el norte. Se desplazó a la brillante, culta y universitaria ciudad de Padua, centro de una fuerte espiritualidad franciscana, plasmada en la iglesia de San Antonio. Bajo el gobierno de la dinastía Carresi, la ciudad era próspera y rica en monumentos. Empezaba a asumir su posición entre las grandes capitales de la pintura del siglo XIII. A Giotto se le ofreció una gran oportunidad.
En un terreno aledaño al antiguo circo romano, el noble Enrico Scrovegni decidió erigir una capilla familiar. A juzgar por la similitud entre la forma real de la capilla y la miniatura que Giotto pintó en el interior, parece muy probable que el maestro toscano fuera también el arquitecto. No hay duda de que la capilla Scrovegni fue expresamente diseñada para albergar todo un ciclo de frescos distribuidos en numerosos espacios cubriendo todo el interior. Realizados entre 1304 y 1306, los frescos marcaron un punto de inflexión en el arte occidental. Alcanzando su madurez artística, la obra de Giotto en Scrovegni afirmó solemnemente el redescubrimiento de la dignidad física y moral del hombre en el presente y en la historia. Las historias de Joaquín y Ana y la de María, seguidas por la vida y la pasión de Cristo, se representan en 3 filas superpuestas en los muros laterales. Los escenarios cambian, se alternan los personajes y se desdoblan los hechos, pero siempre hay un protagonista, la humanidad moderna. En la minuciosamente calculada perspectiva de los escenarios, los sentimientos que parecían olvidados y encerrados en la distancia de la edad antigua recuperaban su lugar en el arte. Las miradas y elementos naturales enfatizan el momento. El beso entre Joaquín y Ana es inolvidable. Con la conmovedora ternura del abrazo de una pareja que en su madurez se reencuentra tras una triste y misteriosa separación. Giotto varió el ritmo de sus composiciones con gran destreza. Las escenas con la niña María son alegres y animadas, mientras que una temerosa previsión precede la ceremonia nupcial de la Virgen. Aquí impuso una visión detenida y casi suspendida sobre el espectador. Las grandes figuras del Arcángel y la Madonna, recibiendo la Anunciación, coronan el arco triunfal de la capilla y dirigen la vista del visitante hacia la segunda secuencia de la escena, en la fila central, que muestra episodios de la infancia de Jesús. Como una fábula, incluso con el tono formal de un poema clásico, las escenas del Evangelio son sencillas y vigorosas. Avanzan de izquierda a derecha, sugiriendo al espectador una interpretación fluida y progresiva. La atención de Giotto hacia la realidad contemporánea queda enfatizada por detalles sorprendentes, como el cometa Halley brillando sobre el establo de Belén. La destreza de Giotto parece crecer y madurar con sus frescos, cada vez más variados, ricos y poderosos, pero siempre asombrosamente simples. Se permitía incluso algunos toques ingeniosos, como la oronda silueta del catador de vinos en las bodas de Caná. El aire de horror en la resurrección de Lázaro, o la animación de los curiosos que suben a los árboles para ver a Jesucristo entrando en Jerusalén. Este era el preludio de la tercera serie de escenas, la Pasión. Ahora Giotto pintó un ambiente de tragedia y la sensación de crescendo es casi palpable. Las escenas de la Última Cena están rodeadas de un conmovedor silencio, con movimientos medidos y helados gestos que reflejan el presagio del sufrimiento. Entonces las fuerzas del mal se desatan. A la captura de Cristo le sigue la convulsión del horror y la traición. Todas las figuras, incluyendo a Cristo y Judas, se mueven con agitación, atrapados en el drama del beso traidor. En las escenas siguientes, Giotto narró a través de sus pinturas los momentos más importantes de la Pasión. Trae a la memoria las escenas del maestro Cimabue y la comparación es elocuente. Cimabue puso en juego el eterno conflicto cósmico del bien contra el mal,
logrando escenas de fuerza y dramatismo sobrehumanos. Giotto quedó anclado en lo humano. Tortura, angustia y desesperación son también aspectos de la experiencia humana, y así son tratados. La escena del duelo por Cristo, estructurada con grupos de figuras distribuidas en diversos planos, es quizá el punto culminante de las pinturas de la Capilla Scrovegni. Tras la resurrección, el ánimo cambia de nuevo. Hay más espacio, las composiciones ganan en amplitud y se abren a la naturaleza. Y al fin, en Pentecostés, aparece la única figura de todo el templo que mira hacia el espectador. Es San Pedro, vuelto hacia nosotros, casi mostrándonos un viaje interior que todos debemos realizar. En este punto, se espera que los espectadores reflexionen e interpreten el camino de su propia existencia. En los laterales de la capilla, a la misma altura, dispares parejas representando los vicios y las virtudes se alternan en un contraste que lleva hacia el misterio. La tumba de Enrico Scrovegni se halla al final de la capilla, ornada con una obra maestra de la escultura, la Madonna de Giovanni Pisano. Pisano fue un gran escultor toscano con quien Giotto parece querer medirse. Una suntuosa crucifixión en madera formó parte también de la decoración de la capilla. Hoy día se halla expuesto en el cercano Museo degli Ermitani. Fue pintada por Giotto tras la conclusión del ciclo de frescos, o quizá durante su última estancia en Padua. La vasta pintura del muro de la entrada, último fresco de la capilla, muestra el gran juicio universal. Giotto trata el tema de la Dies Irae con serena coherencia. En el centro de la composición, Cristo juez dicta la definitiva separación final. Un río de fuego arrastra a los condenados hacia el terrible caos y tormento del infierno. Mientras los bienaventurados se alinean en filas ordenadas y simétricas. Con la conclusión de los frescos de la Capilla Scrovegni, Giotto entró en la fase más clásica de su obra. Desde aquel momento, cada uno de sus viajes marcó el florecimiento de escuelas pictóricas con renovado vigor. En pocas décadas, gracias a la disposición de Giotto de ir de ciudad en ciudad, el estilo del maestro toscano se convirtió en el nuevo lenguaje del arte italiano. Rímini es un ejemplo típico. En su brillante período medieval, se convirtió en un puente entre la remembranza de la Roma antigua y el esplendoroso renacimiento de la familia Malatesta. En la antigua iglesia de San Francisco, transformada en el siglo XV en el maravilloso templo Malatesta, Giotto hizo una magnífica crucifixión hacia 1310. Aquí pinta a un Jesucristo ya fallecido, y su rostro no refleja el tormento de versiones anteriores. La delicada y fielmente plasmada anatomía aparece con una luz de emotiva sensibilidad. El ejemplo de Giotto inspiró el rápido y positivo desarrollo de una activa escuela pictórica, que en poco tiempo se extendió por toda la costa adriática. Partes importantes de un ciclo de frescos pueden verse aún en la grandiosa iglesia de San Agustín. Son expresión viva de la escuela local, donde la solemne sobriedad de Giotto se enriquece con una vitalidad casi populista, infundida de calor, detalle y dinamismo narrativo.
Ahora Giotto era ya ciudadano de Florencia. Alcanzó gran popularidad e inspiró una creciente colección de bromas y anécdotas recogidas en el Decamerón de Boccaccio. A pesar de su éxito, Giotto siguió siendo un modelo de modestia. Muestra de ello es su negativa a ser denominado maestro. Hacia esta época, completó su magnífico retablo en la iglesia de Todos los Santos, actualmente expuesto en la Galería Uffizi. Mientras tanto, sus viajes continuaron. En 1310 fue de nuevo a Roma, regresando después a Asís, donde inició un nuevo período de pintura al fresco. Esta vez, Giotto centró su atención en la iglesia inferior, donde ahora iba a ocupar un puesto entre los maestros de Siena. Habían pasado casi 30 años desde la conclusión de los frescos de San Francisco. Giotto se había convertido en un renombrado e imitado pintor. Un numeroso séquito de colaboradores, discípulos y familiares trabajaban junto a él. Toda esta mano de obra colaboró con Giotto en la ejecución de los frescos de la Capilla de la Magdalena. Todos los rasgos característicos de las figuras de Giotto pueden verse aquí: cuerpos robustos, gestos vigorosos y ojos almendrados. El ciclo continúa con escenas de la leyenda sobre la vida de Santa María Magdalena. Giotto escogió el tema del Noli Me Tangere para su obra. La escena de la llegada a Marsella sorprende por su singularidad. Junto a la Capilla de la Magdalena, sobre el altar mayor, se halla el más controvertido de los ciclos pictóricos de la iglesia inferior. Las escenas alegóricas inspiradas en la vida de San Francisco forman una mística y compleja serie de símbolos ejecutados con mano firme, atenta a la verdad y capaz de lograr un balance efectivo entre la formalidad doctrinal y las anécdotas cotidianas, como se evidencia en las escenas de la boda alegórica de San Francisco en La Virgen de los Pobres. En ausencia de datos ciertos, se propuso a un misterioso maestro como autor del ciclo, mientras otros han vinculado las pinturas a diversos artistas de principios del siglo XIV. Las tendencias más recientes atribuyen los frescos a Giotto o a miembros del círculo más próximo a él. El ciclo termina con la celebración de la gloria de San Francisco. Desde 1320, Giotto fue especialmente activo en Florencia, donde luchó por el reconocimiento oficial del artista y su obra. También en esta época concluyó un políptico de extraordinaria calidad cromática. Sus diversas secciones se exponen actualmente en diferentes museos de todo el mundo, mientras la inolvidable pintura de San Esteban ha permanecido en el Museo Horn de Florencia. Este panel muestra una de las figuras más delicadas que hayan surgido del pincel de Giotto. Entre 1320 y 1325, trabajó concienzudamente en la admirable Basílica Franciscana de la Santa Croce, cubriendo con frescos a lo largo del ábside las capillas de las ricas familias de banqueros. Estos ciclos se hallan en precario estado de conservación, pero muestran aún las innovaciones estilísticas de Giotto y el desarrollo de su arte hacia una postrer madurez. La capilla Peruzzi fue la primera en ser concluida. Muestra la historia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Consciente de las dificultades para el espectador, Giotto hizo composiciones de amplia perspectiva, alternando escenas entre complejos edificios con elementos al aire libre y vistas urbanas reales e incluso imaginarias, como en la visión de San Juan en la isla de Patmos. En la contigua capilla de los Bardi, Giotto escogió el tema, una vez más, de la vida de San Francisco. Comparado con el ciclo de Asís,
se evidencia aquí un lenguaje más tranquilo y reposado. Incluso las emociones más fuertes son plasmadas con cauta serenidad en composiciones de gran amplitud espacial. Otras pinturas de Giotto para Santa Croce incluyen el políptico de los Baroncelli, lleno de innumerables figuras. Tras su larga estancia en Florencia, entre 1328 y 1333, Giotto reemprendió sus viajes, y fruto de ellos, el fenómeno del giottismo se difundió desde las mansiones señoriales a toda Italia. Sin embargo, nada queda de los frescos que el maestro pintó en Milán y Nápoles. Después de una temporada en Roma, Giotto hizo un viaje final a Bolonia. Durante aquella época, pintó el sólido políptico que hoy en día se expone en la Pinacoteca Nazionale de la ciudad. La contribución de ayudantes se aprecia claramente en la obra. El empuje de Florencia se hizo aún mayor. El 12 de abril de 1334, Giotto fue nombrado Magister et Gubernator de los trabajos en Santa Reparata, la majestuosa catedral florentina. Y así, en los postreros años de su vida, Giotto asumió el papel de arquitecto y tuvo la oportunidad de estampar su firma en el horizonte de Florencia. Bajo su guía se empezó a construir la torre del campanario, que posteriormente sería denominada, con razón, Torre di Giotto. El maestro diseñó también sus decoraciones en bajorrelieve. Giotto no vivió para ver su obra concluida. Murió a la edad de 70 años, el 8 de febrero de 1337, y fue enterrado con grandes honores en la cripta de la catedral. La muerte de Giotto marcó el inicio de un súbito y prolongado periodo de estancamiento en el arte italiano. Un escrito del siglo XIV describe el desconcierto que paraliza a los artistas florentinos. Reunidos en Orsan Michele, los pintores se preguntan quién toma el puesto de maestro mayor de la pintura. Uno de ellos, Taddeo Gaddi, se lamenta diciendo: «Este arte ha desaparecido y hoy día ya no está vivo». Tendrían que pasar muchas décadas antes de que Masaccio, otro joven campesino, mostrara de nuevo el coraje para abrir camino, y junto al campanile de Giotto, la cúpula de Brunelleschi se convirtiera en símbolo del Renacimiento.